Bienvenidos a Matemática Virtual. En esta oportunidad veremos ley de seno. Ejemplo número 1. Solución. Dice que un avión procede de Estados Unidos y se dirige al aeropuerto de Comalapa y es visto desde San Salvador con un ángulo de elevación de 48 grados. Bien, vamos a detener hasta ahí la lectura y vamos a empezar a explicar. Bien, para resolver el ejercicio nosotros sabemos que el avión es visto en el aeropuerto de San Salvador. El avión va a llegar a Comalapa, pero pasa por el aeropuerto de San Salvador. Digamos que por acá nosotros tenemos el avión. Vamos a ubicarlo ahí. Entonces, en el aeropuerto de San Salvador lo logran visualizar al avión con un ángulo de elevación de 48 grados. Nosotros sabemos que el ángulo de elevación siempre está de la horizontal hacia arriba. Entonces ahí hay 48 grados, por decirlo de algún modo. Entonces hacemos esa proyección de San Salvador, visualizan al avión a 48 grados cuyo ángulo de elevación es, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la línea de visualización. Nos queda de esa manera. Ahora bien, luego dice, mientras que desde el aeropuerto el ángulo de elevación es de 64 grados. O sea, cuando llega a Comalapa, o sea, lo logran visualizar en Comalapa y lo visualizan a 64 grados con ángulo de elevación, ¿verdad? Lo logran visualizar a 64 grados al avión. Entonces nos quedaría la representación más o menos así. Digamos, desde aquí hasta acá habrían 64 grados. Entonces nos quedaría la representación gráfica de la siguiente manera. Nos quedaría de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta el ejercicio? El ejercicio nos pregunta, ¿a qué distancia X de la pista de aterrizaje se encuentra? O sea, ¿a qué distancia se encuentra el avión a la pista donde pretende aterrizar? Entonces, a esa distancia llamémosle X. Y posteriormente nos dicen, si la distancia que hay en línea recta de la aeropuerto de San Salvador a la de Comalapa es de 24 kilómetros. Entonces ponemos acá 24 kilómetros. Podemos observar que se nos ha formado un triángulo como este, en donde tenemos dos ángulos, tenemos un lado y nos piden el valor de un lado. Entonces, si recordamos un poco las definiciones que hemos venido trabajando, tenemos ángulo, ángulo, lado. Y me piden el valor del lado del ejercicio. O sea, el lado es el valor desconocido. ¿Qué me piden acá? Bueno, me piden el valor del lado. Voy a mover un poquitito esto. Ahí creo que se logra enfocar. Ok, entonces me piden el valor del lado. ¿Cuánto equivale el lado de esa figura? Entonces, lo que voy a hacer es establecer valores. Vamos a establecer los ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Entonces, posteriormente establecemos, ¿verdad? Enfrente del ángulo A se encuentra el lado A. Enfrente del ángulo B se encuentra el lado B. Y enfrente del ángulo C que tenemos acá se encuentra efectivamente el lado C. Entonces ya nombré, digamos, los elementos de nuestro triángulo oblicuángulo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar las definiciones que hemos venido trabajando. Sabemos que en este tipo de ejercicio tenemos que hacer uso del teorema del seno. De ese teorema es el del que tenemos que hacer uso. Entonces podemos observar acá que para hacer uso del teorema del seno necesitamos tener una pareja completa. Entonces observo yo que no tengo pareja completa. En el ángulo A me hace falta el lado, en el ángulo B me hace falta el lado B, pero en el lado C nada más me hace falta el ángulo y ese sí lo puedo determinar por teorema. ¿Cuál es el teorema que nosotros conocemos? Lo vamos a poner acá. El ángulo C es igual a los 180 grados que mide la suma de todos los ángulos menos la suma de los dos ángulos conocidos, que sería 48 grados más 64 grados. En los videos anteriores ustedes lo pueden ver como 180 menos 48 menos 64 y estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces el ángulo C, si lo resolvemos en nuestra calculadora, nos daría
nos daría exactamente 68 grados. Entonces vamos a poner acá 68 grados. Y aquí nosotros hemos determinado prácticamente el ángulo C. Tenemos el ángulo C, significa que acá ya tenemos 68 grados. Entonces podemos observar que ya tenemos una pareja completa. Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es aplicar el teorema del seno. Entonces decimos, bueno, el teorema del seno relaciona. Lo que ando buscando, bueno, ando buscando el lado A con el seno de A es igual al lado C entre el seno del ángulo C. Entonces, ahora que ya lo tenemos de esa manera, lo único que hacemos es sustituir. ¿Cuánto vale el lado A? El lado A vale X. Mientras que seno del ángulo A, el ángulo A vale 48 grados. Es igual al lado C. El lado C vale 24 kilómetros. Sobre el seno del ángulo C. Bueno, el ángulo C vale 68 grados. Entonces ahora lo que hacemos es un pequeño despeje. Necesitamos mover al seno de 48. Está dividiendo, entonces pasaría a multiplicar. Significa que lo vamos a pasar a la parte de arriba. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X es igual a 24 kilómetros multiplicado por el seno de 48 grados y todo esto dividido entre el seno de 68 grados. Y resolvemos esto en nuestras calculadoras y obtendríamos como resultado, nos daría prácticamente 19.236. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo con 3 decimales? Porque quiero explicar cuando yo pido las respuestas con 2 decimales. Recuérdense que, o recuérdese mejor dicho, en la aproximación, si la cantidad que sigue al número es un número mayor o igual a 5, debemos de generar aproximación. Entonces, ahí es donde a veces tendemos a fallar o tienden a fallar. ¿Cómo me quedaría entonces la respuesta definitiva? Me quedaría que X es igual a 19.24 kilómetros. Ahí me quedaría prácticamente la respuesta a mi ejercicio. Pero como a mí me están diciendo, mire, ¿cuál es la distancia? Entonces, para hacerlo de una forma un poquito más técnica, podemos establecer 19.24 kilómetros. Y esa sí sería la respuesta final a nuestro ejercicio.